So now we have learning activity number 4. Ahora tenemos la actividad de aprendizaje número 4. A consistent theme throughout the Bible is God's faithfulness. Either in small groups or as individuals, we invite you to pray, search the scriptures, and seek the Spirit's guidance to do the following. Un asunto consistente en toda la Biblia es la fidelidad de Dios. Les pedimos que en grupos pequeños o como individuos les invitamos de orar, buscar la Escritura y buscar también la guía del Espíritu Santo para hacer lo siguiente. Develop a detailed sermon outline or teaching outline if you're not a preacher. Desarrollar un bosquejo o esbozo detallado de un sermón, o puede ser una enseñanza si usted no es predicador o predicadora. And this sermon outline should be centered on the theme of God's faithfulness. Este esbozo o bosquejo debe centrarse en el asunto de la fidelidad de Dios. Please make this sermon outline as detailed as possible. Por favor, hagan este esbozo o bosquejo lo más detallado que sea posible. Include at least the title, the central scripture passages, a one phrase or one sentence description of the sermon's central point, a detailed summary of various points that illustrate the flow of the sermon, and a specific way that the congregation can respond to the sermon at the conclusion of the worship service. And I'll repeat that in English. Voy a repetir esto en inglés y luego voy a hablar en el español de nuevo. So include, at least in your sermon outline, the title, the central scripture passage or passages, a one phrase or one sentence description of the sermon's central point or central focus, a detailed summary of various points that illustrate the flow of the sermon, and a specific way that the congregation can respond to the sermon at the conclusion of the worship service. Por favor, incluyan al menos en el esbozo o el bosquejo el título del sermón, el pasaje o los pasajes más importantes, una descripción corta como una frase o una oración. Hablamos aquí sobre el enfoque del sermón, del punto de enfoque central del sermón, y ¿qué es la palabra? Un resumen detallado de los varios puntos que van a ilustrar el fluir del pensamiento del sermón y una manera específica por medio de la cual la congregación puede responder al sermón en el fin del culto. Voy a repetir en español. Incluyan, al menos en el bosquejo o esbozo, el título del sermón, el pasaje núcleo o los pasajes núcleos del sermón, una frase o oración que describe el punto o enfoque central del sermón y un resumen detallado de los varios puntos que van a ilustrar o iluminar o algo así el fluir del pensamiento del sermón y una manera específica por medio de la cual la congregación puede responder al sermón en el fin del culto. We have all of the learning activities in the guide that we have provided for you, and so hopefully you have that guide in front of you in case you didn't understand anything I said or I said anything too quickly. Tenemos todas las actividades de aprendizaje en la guía que hemos provisto a ustedes. Ojalá ustedes tienen esto en frente de ustedes para que puedan leer las actividades de aprendizaje. Por si acaso yo no he explicado algo bien o si tengan preguntas. Ok, Dios la bendiga. God bless you.